Muy buenas. ¿Qué? ¿Filosofando mucho? Eso espero. Hoy traemos al canal como novedad la reseña de un cómic. Y no va a ser un cómic cualquiera, ¿vale? Va a ser un manga, este en concreto, Demencia 21, editado por la editorial Ponenmon, escrito por el japonés Shintaro Kago. Que sí, en español suena regular, pero imaginemos que en Japón será algo más común como Gutiérrez, o Gómez, o Díaz, o Campos, o Dios sabe qué. Bueno, vamos a estructurar el vídeo en varias partes. Primero, vamos a hacer una pequeña sinopsis de qué va la historia en general, la estructura que mantiene el libro y los temas que a mí me han parecido interesantes. Pero antes de nada, agradecer a un suscriptor del canal que me ha hecho llegar el cómic. ¿De qué va la historia? La historia nos narra la vida de Yuki Sakae, que trabaja para la empresa GreenNet, que es una empresa dedicada al cuidado de ancianos. Y es que este va a ser el tema principal. Vamos a ir viendo cómo la población va envejeciendo poco a poco y empresas como esta, como GreenNet, tiene contratados los servicios no solo de Yuki, sino de un cuerpo enorme de trabajadoras. Porque hay que decir que bueno, la sociedad japonesa tendrá muchas cosas buenas, pero también tiene algunos puntos en contra y digamos que solo tiene trabajadoras que cuidan de personas mayores. Bueno, en esta empresa se valora muchísimo el esfuerzo de las personas y por supuesto la forma de ver el rendimiento de las trabajadoras es mediante el sistema de reseñas y críticas y valoraciones de los trabajadores. Por lo tanto, para Yuki va a ser fundamental el que le hagan buenas reseñas. De hecho, ella es la mejor trabajadora de la empresa, pero vamos a ver cómo. Y esto se ve en las primeras páginas, no os estoy desvelando nada, ¿vale? Pero cómo hay una trabajadora que siempre queda la segunda en el concurso de la trabajadora del mes, etcétera, etcétera, y esta está liada con el dueño de la empresa. Por lo tanto, y como es una envidiosa, le dice al dueño que la mande a las peores casas, a los trabajos más difíciles, etcétera, etcétera. Y por supuesto que truque el sistema de reseña. Él lo va a hacer y entonces Yuki va a pasar de ser la mejor a ser la peor trabajadora y con peligro de que la echen de la empresa. Aquí ya vamos a ver cómo el tema de la competitividad y este tema de valoraciones y reseñas va a ser muy importante en la obra y de hecho va a ser uno de los elementos que vamos a comentar hoy en este vídeo. La historia... el tomo, porque es el primer tomo, son 3 tomos, pero en español solo he editado los 2 primeros, el tercero ya llegará. Bueno, pues este primer tomo está dividido en 12 historias que nos van a contar, bueno, pues las vivencias de Yuki en distintas casas. Vamos a pasar a lo mejor algunas que son comedia pura, otras que son crítica contra la burocracia, otras que nos van a enseñar la imagen que se tiene de la tercera edad, también cómo se establecen las relaciones sociales, principalmente entre suegra y nuera, que va a haber un par de historias que van a tratar esa cuestión, y lo va a meter todo con mucho humor, muchas ideas, toques gore, también un poco de toque de intriga en algunas historias. Va a ir moviéndose por ese terreno el autor. ¿De qué quería hablar yo aquí? Una vez que leo la obra, me encuentro con 2 temas principales de los que quiero hablar. Uno es el envejecimiento poblacional y vamos a hablar un poco del concepto de envejecimiento y después el tema de la competitividad y el sistema de valoraciones y bueno, y luego iremos metiendo un poquito de más cosas y algunas cosas que me hayan gustado, eso sí, sin hacer ningún tipo de spoiler porque quiero que os acerquéis a la novela como yo me acerqué de un tipo, de un sistema o de un modo totalmente neutro. Bueno, pues vamos a empezar ya. Hay una obra que se llama El poder gris de Enrique Gil Calvo que me parece fundamental y en esta obra se habla del envejecimiento poblacional, de cómo es verdad que han habido picos en la historia en el que el envejecimiento de la población ya había ocurrido, pero era por factores como a lo mejor catástrofes naturales, epidemias o guerra. Vámonos a la peste negra, la guerra de los 30 años, a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, donde hay poblaciones enteras, donde la población fértil
ha muerto y entonces nos quedamos con los mayores dominando. Pero es verdad que estos son momentos puntuales y momentos que se van a ir solucionando con baby booms o con migraciones masivas de población, etcétera, etcétera. Pero lo que nos ocurre es algo que no ha ocurrido antes en el resto de la historia, y es que gracias a los avances médicos, gracias a una mejora en las condiciones de vida en líneas generales, pues la población vive mucho más tiempo. Y no solo vive mucho más tiempo, sino que además esa es la regla general, porque antes las personas envejecían, pero era la excepción. Hablar a lo mejor de Sócrates o Platón, esta gente llegaba viejo porque no tenía que doblar el lomo para trabajar, no nos engañemos, pero el promedio de vida en las distintas épocas históricas ha pasado de 30 a 40, 50, 60 y ahora estamos en los 80 y pico, al menos en España. Pues eso significa que vamos a tener una mayor población que va a ir creciendo, pero que además el concepto de senectud o la valoración que se tenía a los ancianos ha ido cambiando, porque, como muy bien nos dice Enrique Gil Calvo en esta obra, si al principio como ser anciano era lo extraño, pues a estas personas se las valoraba muchísimo y se les tenía como fuente de sabiduría, de moralidad, de política, de todo. Ellos eran, no digamos los que manejaban la sociedad, pero sí había muchísimo respeto hacia estas personas y por supuesto había una relación entre senectud e inteligencia o sabiduría. Eso está claro. Pero ahora, ¿qué ocurre? Que ahora, cuando la mayoría de la población llega anciano, ser anciano no es una excepción, es la norma. Y vamos a ir cambiando este concepto que teníamos de estas personas. Y ya vamos a ir relacionándolo con unas ideas peyorativas como puede ser la enfermedad, la mortalidad, la lentitud, la obsolescencia. Todos estos elementos, ¿vale? Que ya son peyorativos. Y entonces parece que estas personas o este sector poblacional nos sobra. No nos gusta, lo rechazamos porque ya lo vemos como feo, lo vemos como obsoleto, que ya es una palabra que he utilizado y yo creo que esa puede ser una buena palabra. Y entonces pasan de ser un activo a ser un pasivo, hablando en niveles económicos. Y además, ¿qué ocurre? Que generan muchos gastos. Y así nos vamos a encontrar, por ejemplo, algunos episodios, algunas historietas en la que Yuki empieza a trabajar en una casa cuidando a 3 ancianas. Luego de repente aparecen más personas a las que hay que cuidar, que son familiares de estas ancianas. Al otro día se encuentran a otros ancianos a los que hay que cuidar y poco a poco la casa va aumentando. Está ella sola para cuidar a 30, 40, 60, 80 ancianos. Están todos hacinados y descubre que es que los van tirando, los familiares los van tirando a la casa donde está Yuki cuidando de estas personas. Así nos podemos hacer una idea de la imagen que se tiene de estas personas en la sociedad. Hay otras historias en las que nos va a ir hablando de lo mismo. Hay una que a mí me encanta, que es como una especie de Battle Royale, que si eres profesor de instituto, como en mi caso, esa película te parece una comedia romántica, pues hay una especie de Battle Royale de ancianos para ver cuáles son los 10 ancianos que son capaces de acceder a un geriátrico, a un asilo de lujo. Pero se acaba descubriendo que esto nos va a llevar a otra conclusión muy, muy distinta, que es muy graciosa, que ha sido una de las que más me ha gustado. Luego nos encontramos una especie de Ultraman que cuidaba de la ciudad de Tokio, que luchaba contra los distintos kaiju, distintos monstruos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Que se ha hecho mayor y tiene demencia senil, por lo tanto él mismo va a veces rompiendo las casas de los vecinos, de la gente. Vienen antiguos enemigos suyos que también son ancianos y también tienen achaques, y las personas del barrio, de la ciudad, ya están cansados de él porque se las acaba destrozando. Otra forma de ver cómo hay un rechazo hacia este tipo de personas, pero bueno, contado siempre desde el tono del humor. Finalmente, y para no hacer muy largo este vídeo, vámonos a la otra parte, ¿no? Yuki tiene una obsesión con ser la mejor trabajadora, sobre todo cuando ha perdido el puesto, y no es que sea una idea suya en su vida. Ella nos muestra el autor que ella trabaja así porque es muy buena, es una persona muy generosa que se da a los ancianos.
Y sí es verdad que va ganando los premios, pero cuando le hacen esta estratagema, tiene que conseguir las buenas valoraciones. Y en todas las historias, o en la mayoría de ellas, está obsesionada con conseguir esas valoraciones, esas reseñas positivas. ¿Qué ocurre? Que si hemos visto el episodio de Black Mirror de Caída en Picado, podemos entender muy bien que la sociedad va encaminada hacia ese destino, hacia ese sitio. Y es que si seguimos, perdón, el sistema de reseñas, de valoraciones, las empresas, los trabajadores tienen un nivel de estrés muy alto y una valoración negativa puede suponer para ellos el despido o tener unas consecuencias graves, cuando muchas veces estas reseñas negativas, como ocurre en la novela, pueden venir dadas por un olvido, por un despiste o a lo mejor por una persona que tiene algo contra esa empresa o es la competencia directa. Entonces eso acaba repercutiendo negativamente en los trabajadores y precisamente ese es el camino que estamos tomando. En cada pedido que hacemos online, cada sitio al que vamos, muchas veces nos piden que hagamos una reseña con caritas. Hasta aquí voy a dejar la reseña de esta novela. Espero que os haya gustado, espero que os haya interesado, espero que os acerquéis a ella. Ya os digo, bastante interesante. Son 2 tomos, yo ya tengo el segundo pedido. El primero me ha venido, como quien dice, de gratis, pero el segundo ya voy a tener yo que mover mi bolsillo. Bueno, pues nada, espero que sigáis disfrutando, espero que filosoféis mucho y sobre todo que os deis cuenta que podemos encontrar reflexiones filosóficas en cualquier punto y en cualquier sitio. Mucho amor y seguid filosofando. Hasta luego.